Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy quiero empezar con un artículo interesantísimo que leí después de algunas entrevistas que escuché en Newsweek, que habla sobre el papel de la CIA en la guerra de Rusia contra Ucrania. Vale, este artículo explica muchas cosas y muchas teorías conspirológicas que en realidad son verdaderas. Pues nada, os voy a dejar el link al artículo, que me costó leer 4 artículos hasta dar con este, porque muchos hablaban sobre William Burns, el director de la CIA y antiguo embajador en Rusia. Yo creo que los antiguos embajadores en Rusia son como drogadictos, ¿no? No hay un drogadicto ex drogadicto. En cualquier momento puede volver. Así un embajador, ex embajador en Rusia, en cualquier momento va a defender Rusia. Y eso es lo que está pasando, ¿no? El artículo es muy largo, pero muy interesante porque habla del realmente cuándo se metió la CIA en esta guerra, que fue antes de, era en octubre del año 21, cuando William Burns viajó a Rusia para hablar con Putin. Putin estaba fuera, pero habló con él por teléfono. Entonces ahí fue donde la CIA y Putin han establecido las reglas clandestinas de esa guerra. ¿Vale? ¿Cuáles son las reglas de esa guerra? Pues que Putin no va a extender el conflicto fuera de las fronteras de Ucrania y no va a escalarlo con armas nucleares, y en cambio los Estados Unidos o la OTAN no hará ninguna cosa o ninguna acción para poner a Rusia y la supervivencia e integridad del Estado ruso en peligro. O sea, la CIA está ahora mismo controlando para que esa guerra no dañe a Rusia. ¿Vale? Entonces, claro, con esto estamos aquí dándonos con la cabeza contra la pared y por mucho que intentemos destruir Rusia, si está la CIA protegiéndola, es muy complicado. Vale, entonces, bueno, yo lo estoy un poquito exagerando, porque claro, ellos dicen que la CIA siempre ha servido como un conector para temas sensibles de la OTAN, de los Estados Unidos, y que Biden está mucho más preocupado con proteger a los americanos de esa guerra y no dejar a Rusia escalar el conflicto. Son sus dos preocupaciones. O sea, ni la victoria de Ucrania, ni la victoria de la democracia, ni hay otras cosas. Él tiene sus preocupaciones y la CIA vigila estas preocupaciones en Ucrania. Además, Biden ha dicho que no habrá American boots on the Ukrainian ground. So, no habrá botas americanas en la tierra ucraniana, así que incluso revocó a los militares que había antes de la guerra. Aquí había algún destacamento militar y aquí hay solo operativos de la CIA, que más o menos, según el Newsweek, no son más de 100 personas a la vez que están vigilando todas las cosas de la logística, cosas de la inteligencia, etc. Entonces, también la CIA se dedica a iluminar los casos de inteligencia rusa, de los infiltrados rusos en el gobierno ucraniano, que también los hay, y entre militares. Entonces la CIA los vigila. Ellos, me imagino, vigilan a la CIA. O sea, estamos aquí, una guerra de espías brutal, ¿no? Que luego harán unas pelis fantásticas sobre esta guerra. Vale, y eso a mí me entristece mucho, porque ya si hay esas reglas y dicen que justo Putin está cumpliendo esas reglas, ¿no? Porque no han lanzado guerra nuclear todavía, y incluso algún cohete que ha lanzado a la frontera con Polonia fue justo para un poquito recordar a la CIA de sus compromisos, porque dice que Ucrania se le ha desmadrado un poco a la CIA, porque hemos atacado, la CIA nos sospecha que somos nosotros que hemos atacado el Nord Stream, ¿vale? Aunque son los Estados Unidos que se beneficiaron de ese ataque, porque ahora ellos son los que exportan el gas líquido a Europa,
¿vale? Han crecido muchísimo sus exportaciones, ¿vale? Pero sospechan que lo haya hecho Ucrania. Bueno, luego el ataque al puente de Kerch, a los aeródromos de Crimea, aunque ni Kerch ni Crimea son el territorio propiamente ruso. Sin embargo, si tenemos esto como un punto de partida, se nos queda claro porque Ucrania no tiene armas que necesita para ganar esta guerra, porque no puedes ganar a tu enemigo solo en tu territorio, ¿vale? Tienes que ir destruyendo las cosas que peligran, ¿no? O sea, por ejemplo, famoso aeródromo de Engels, Ucrania usó, no, por eso Ucrania no se atribuye la autoría de estos ataques, ¿no? Porque me imagino que a nosotros nos presiona la CIA a que no hagamos daño a Rusia, por favor, que no sufran los pobres rusos después de haber destrozado medio país, que no se les caiga ningún pelito ni con las armas americanas, ni si es posible con las ucranianas, pero ya nos achacan que nosotros les saboteamos, ¿vale? Los acuerdos con Rusia. Yo es que a veces, yo río por no llorar, ¿vale? Entonces, todos esos objetivos que Ucrania está intentando atacar, porque son objetivos militares, porque disminuyen el poder ruso, resulta que pues, no cuadran en los acuerdos que han existido antes de que Putin nos invadiera. Vale, yo espero que... dicen que con las acciones de no obediencia, porque ellos a veces dicen que Zelensky no controla su propio ejército y por eso se le desmadró el puente de Crimea, pero Zelensky está encantado que se le desmadre el puente de Crimea, ¿vale? Todos nosotros estamos encantados. Entonces sí que Ucrania va a seguir saboteando ese acuerdo de la CIA con proteger a Rusia, la integridad y la soberanía del Estado ruso, tan necesarios para el mundo mundial. Pero dicen que va cediendo poco a poco porque realmente están viendo que esa guerra es una guerra que ya involucra a muchos países, muchas personas, etc. Y muchos sectores de economía, pues está desquebrantando una cosa que otra. Así que yo espero que finalmente se acaben estos acuerdos de la CIA con la inteligencia rusa, que aparte dicen que también está presente, que opera, que tiene sus redes también la inteligencia rusa, no solo en Ucrania, que hay incluso entre el gobierno, pues nosotros lo sabemos, conocemos a los topos que hay, ¿no? Pero el gobierno está... bueno, ya os he dicho, yo soy anti-gobierno y no voy a criticarlo. Porque si me pongo a criticar, esos serán los vídeos interminables. Bien, entonces, tenemos esa situación que explica muchas cosas, explica esa lenta ofensiva ucraniana, explica la falta constante de armamentos, la no ayuda, ¿vale? Porque los Estados Unidos están con Ucrania, pero no son nuestros aliados. Y ellos lo dicen en este artículo. Como que nos apoyan, pero no son nuestros aliados. Entonces nos apoyan en la medida que les convenga, ¿vale? Y eso es muy complicado. Yo que no soy política, yo no sé cómo balancear con todo esto. Yo lo único que sé es que Ucrania tiene que ganar esta guerra. Y para ganar tenemos que tener esa posibilidad de destruir a nuestro enemigo antes de que nos ataque. O sea, los aviones en sus aeródromos, ¿vale? Entonces Ucrania, por ejemplo, teniendo los ATACMS con las bombas de racimo, podría destruir estos aeródromos en Rusia con aviones incluidos que nos bombardean. Ahora estamos con un ataque. Yo no he llegado a grabar las sirenas, pero estaban aquí gritando a voces. Entonces, estamos viviendo esto y nos atacan desde cualquier parte, ¿vale? Nos atacan normalmente desde 3 o 4 partes de la forma simultánea para ahogar nuestros sistemas. Y si nosotros podemos desactivar estos puntos que no están en Ucrania, están fuera de Ucrania, tanto en el Mar Caspio como en el Mar Negro, como en el aeródromo de Engels, pues nosotros al menos podríamos defendernos, pero ni esto, ¿vale? Entonces, ya cerramos el tema, ya nos hemos aclarado por qué no, ¿vale? Porque no quieren escalar y no quieren realmente destruir el régimen de Putin y el Estado ruso. Eso es una realidad que tenemos que superar.
Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Ayer, vale, hablando de los ataques. Antes de ayer nos estaban bombardeando de sitios diferentes y del mar Caspio también venían algunos misiles. Y justo durante este ataque hubo una explosión en la ciudad Makhachkala, que está en la orilla del mar Caspio. Es Dagestán, es la capital de Dagestán, en un puesto de combustible. Entonces dicen que se inflamó primero, luego vino mucha gente a verlo o a ayudar y de repente explotó, ¿vale? Y cuando explotó dejó un super mega cráter y 35 muertos y no sé cuántos heridos. Entonces, una de las versiones es que uno de los misiles rusos cayó allí. No llegó a Ucrania y cayó en medio. Ya les ha pasado varias veces de caerse por ahí, por aquella zona, pero esta vez justo cayó en la gasolinera. También dicen que puede ser una cosa local, una riña entre ellos, una cosa de los servicios especiales rusos contra Dagestán, que hubo unas protestas contra la guerra y al final dejaron de reclutar a la gente de Dagestán por un tiempo. Entonces, pero nosotros creemos en las versiones kármicas y creemos que podría ser este misil que nos estaban lanzando a nosotros. Vale, entonces, ¿qué más? Ya os he dicho que Surovikin está bajo arresto casero, no puede salir y no puede hablar hasta que se olviden de él. Pero también ha muerto un general que se llama Zhitko, de 50 años, y otro general que se llama... que son tantos, que tienen tantos generales... Lapinov. Pues este estaba en una cárcel por corrupción, pero también era un alto funcionario de servicios de seguridad en el Cáucaso y no se sabe la causa de su muerte. Entonces, como os acordáis, después de la revuelta de Prigozhin hay unas purgas en el ejército ruso, ¿vale? Y esos dos generales pueden ser parte de esas purgas. Bueno, un general menos, en Rusia todavía hay muchos. Simplemente os digo que sigue habiendo ese reparto del poder o esta lucha por las futuras influencias, ¿no? Porque una revuelta que ya nos mostró la debilidad de Putin puede llamar otra revuelta de un Prigozhin, un otro Prigozhin, ¿no? Una otra persona que tenga en su poder cierto poder militar, ¿no? Un ejército, un esto. Y dicen que habiendo ejércitos privados ya en Rusia, este peligro existe. Entonces, en Rusia ahora hay un nido de serpientes mordiéndose unos a otros. Que eso está bien. Vale, ¿qué más? Tenemos un helicóptero K-52 derribado en Zaporizhia. Y tenemos una gran noticia que es la vuelta de la brigada de Azov. Ellos ya han vuelto hace unos días. Bueno, había una brigada que se llamaba la Brigada de Ataque número 3 que se ha hecho sobre lo que quedaba de Azov. Y luego cuando volvieron ya algunos combatientes del cautiverio y sus superiores hace un mes de Turquía, pues ya se habla como de una vuelta oficial de la Brigada de Azov que da muchísimo miedo a los rusos, ¿vale? Porque es una leyenda. Y entonces dicen, la Brigada de Azov está en tal sitio, en Lysychansk, está en Bakhmut, está en no sé dónde. Entonces ahí donde corren estos rumores los rusos quedan apavorados porque saben que nada bueno les espera con la Brigada de Azov. Como yo os repito, la Brigada de Azov es parte de la Guardia Nacional de Ucrania desde 2014. No son ninguna manada de asesinos como los wagneritas, ¿no? Yo quiero que siempre lo tengamos muy claro. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué más? Muy gracioso. Ya os he dicho que los rusos no quieren volver del cautiverio a Rusia. Incluso salió un reportaje la semana pasada muy graciosa filmándolos en una prisión donde ellos trabajan, hacen, yo qué sé, paquetes de regalo, esas bolsas de regalo, ¿vale? Los prisioneros. Todas las organizaciones que existen tienen acceso para ver sus condiciones médicas, de permanencia, de trabajo, y muchos dicen que hasta viven mejor que en sus casas, cosa que no me extraña.
Y por supuesto muchos no quieren volver, y muchos no quieren volver antes de la guerra, de esta guerra, de que se acabe, ¿vale? Por eso tenemos que convencerlos a que vuelvan. Y nada, y había un periodista preguntando, dice, ¿y vosotros, al preso, ¿no? ¿Y vosotros creíais antes de que éramos unos nazis? Dice, sí, sí. Y yo creía, y yo dice, yo creo que sois unos nazis. Dice, ah, sí, pero tú estás aquí fantástico, ¿no? Tienes tu comida 3 veces al día, te dan todo, tienes tu recreo, tu gimnasio, tu trabajo. Dice, es que vosotros sois unos nazis civilizados. ¿Vale? Entonces somos unos nazis civilizados. Eso es la forma bonita de definirnos. Bien, entonces, ¿qué más? Ya os he dicho que Ucrania necesita armas, vamos a pedir armas. Ya sabemos que esta guerra beneficia muchísimo a todos los fabricantes de armas en el mundo, especialmente los americanos, ¿vale? Los de HIMARS. Los HIMARS ya tienen pedidos para más de 10 años. O sea, todo el mundo quiere un HIMARS. Y hay una cola enorme, no solo para los HIMARS, sino también para los proyectiles que se fabrican en diferentes países del mundo. Polonia, por ejemplo, ha pedido 500. Y claro, en todos esos 30 años de paz ficticia que hemos vivido, muchísimos ejércitos del mundo han reducido su potencial, pues, y su presupuesto militar. Y ahora cuando hicieron un inventario vieron que todo estaba mal, anticuado, inservible, y todo esto hay que reponerlo. Entonces, desde luego las empresas armamentísticas van a tener trabajo, desgraciadamente, por muchos años. Y yo espero que al menos nos dejen terminar la guerra, ¿vale? Porque no queremos ser un laboratorio de guerra durante años y años, porque nos dan armas a cuentagotas para probarlas y para luego fabricarlas. Esto no es justo, ¿no? Nos tienen que dar las armas para ganar la guerra, pero por lo visto es lo que hay. Vale, entonces, el puente de Crimea. El puente de Crimea está medio operativo y cada vez y Rusia va a tardar hasta enero del año que viene para repararlo. Así que tenemos todavía unos cuantos meses hasta hacerle otro daño. ¿Vale? A Ucrania de momento no tiene potencial de destruir este puente, aunque ya hemos preparado drones nuevos y hemos hecho unos ensayos de drones que pueden llevar 850 kilos de explosivos. Pero nosotros nos contentamos con saber que ellos tienen un tráfico reversivo y de capacidad limitada. Por ejemplo, solo pueden pasar los vehículos de menos de 3,5 toneladas, o sea, vehículos bastante ligeros. Bien, ¿qué más? India. India es un país que también nos preocupa, aparte de China, porque tienen muchísimos proyectos militares con Rusia. Ahora India va a organizar el G20, a donde ha invitado a Putin. Bueno, a Zelensky esto le molestó mucho porque a él no le invitaron, a él le gusta ir a esas cosas, pero realmente la invitación de Putin, que es un criminal internacional, es un poco preocupante. Vale, entonces India puede, con su presunta neutralidad, pues hacernos algo de daño porque compra a Rusia los sistemas S-300, fabrica Onyx y armas de fuego pequeñas con licencias rusas. Bueno, yo creo que eso es todo, así que venceremos. Y también os pido todavía un like, una suscripción y una donación, que no hemos acabado la campaña, nos falta poquísimo. Yo creo que menos de 500 euros para llegar al total necesario para comprar esa van. Gracias y venceremos otra vez.